Según Juan capítulo 17, versículo 3, dice, y en esto consiste la vida eterna. ¿En qué consiste? Dice, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Pues por eso, hermanos, que en esta mañana lo único que podemos hacer es abrir las Escrituras y darnos cuenta del mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Amén. Así que cuando el hermano Remberto me dice, hermano, le gustaría tener el mensaje, la aplicación del sábado, le digo, ¿cómo no, hermano? Muchas gracias. En ese momento, hermanos, le digo, Señor, ayúdame. ¿Cuál es el mensaje que tienes para mí que quieres que comparta con mis hermanos? Así que el Señor, hermanos, siempre nos da pan fresco. El pan fresco que viene del cielo está en su palabra, ¿verdad? En un tiempo fue el maná que se lo dio a los judíos. Ese era el pan espiritual para ellos. Pero para nosotros hoy es la palabra de Dios. El pan espiritual. Y en esta mañana vamos a abrir su palabra. Espero que usted haga a un lado esa preocupación que trae de la semana. Muchas veces estamos aquí, nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente está por otros lugares. Así que yo le invito a que su mente esté sujeta a su cuerpo, ¿verdad? Porque el Señor dice que debemos de ofrecerle un sacrificio vivo, racional. Un sacrificio vivo, racional, implica nuestra razón, el razonamiento, nuestra mente, que estemos en nuestros 5 sentidos, ¿verdad? Que estemos sobrios para que la palabra de Dios pueda hallar cavidad en nuestras mentes y nuestros corazones y podamos, hermanos, entonces realmente ser guiados por el Espíritu de Dios. Muy bien, hermanos, el capítulo 3 de Sofonías, el capítulo 1 y el versículo 18 que nos compartió nuestra hermana Rosa María hoy en esta mañana, es un poco controvertido de acuerdo al capítulo 1 y al capítulo 2. Porque todo el libro de Sofonías en sí es controvertido, porque habla de destrucción, también habla de salvación. Y ahí nos vamos a ver, hermanos, dónde estamos nosotros, dónde queremos estar nosotros. Porque Dios dispone las cosas para el bien de sus hijos, pero nosotros somos los que tenemos la capacidad de aceptar o rechazar la voluntad de Dios y los planes para cada uno de sus hijos. Está en nosotros, hermanos, que aceptemos la palabra de Dios. Dice que el Señor Jesús hizo todo en la cruz para que usted y yo tengamos la salvación asegurada. Pero depende de usted y de mí que aceptemos, hermanos, ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y entonces en nuestra vida que el Señor nos permite aquí, estamos como en un mundo de prueba. Estamos como un tiempo de prueba donde nosotros sabremos por nuestras actitudes, por nuestro comportamiento y por nuestra vida diaria, dónde estamos nosotros tocante al Señor y cuál es el destino eterno para cada uno de sus hijos. Así que el Señor quiere, hermanos, quiere que usted y yo hagamos una decisión sabia, una decisión, ¿verdad?, en la cual podamos complementar o completar, gracias, ese sacrificio que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario. Y como les decía, el libro de Sofonías casi no es muy leído, pero es controvertido, desde el ángulo que usted lo mire, ¿verdad? Vamos a ir a la lectura bíblica que nos compartió nuestra hermana, Sofonías capítulo 1 y el versículo 18. Y luego lo vamos a comparar con más 2 versículos más que no tenía yo en mi mente ni en mi libreta anotado, pero me veo en la necesidad de que usted y yo nos demos cuenta, hermano, por qué Sofonías fue un profeta, hermanos, que Dios lo escogió para que escribiera este relato y estas profecías, para que usted y yo nos demos cuenta. Sofonías capítulo 1 y el versículo 18. Dice, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Hermanos, ¿qué podrá guardar al ser humano al final en el día del juicio? Dice, nada. Nada, hermanos. Por eso es que Dios está haciendo planes con usted hoy y conmigo, para que hagamos nosotros, hermanos, esos planes que nos librarán. Porque aquí dice, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Hermanos, la palabra del Señor nos procura alentar y nos dice las condiciones
en que se va a encontrar este mundo al final del tiempo. Nosotros, gracias al Señor, hermanos, nos ha tocado vivir este tiempo en nuestra vida. Y nos estamos dando cuenta de cuánto la sociedad está cambiando, de cuánto la gente, hermanos, se está alejando de Dios. No quieren saber de Dios, ¿verdad? Precisamente comenzamos este año, estamos en enero, ya casi a la mitad de enero, pero al comenzar, hermanos, tuvimos esos grandes incendios, todas esas personas, todas esas casas, ¿qué quedó ahí en Palisades? Cenizas. Hermanos, los juicios de Dios están cayendo. Y hay muchas personas que no escuchan, que no oyen, o no quieren escuchar, no quieren oír. Así que esas son advertencias, hermanos, que Dios permite, no porque sea un Dios malo, no porque sea un Dios perverso o quiera la muerte de sus hijos, no. Dios lo que quiere es destruir el pecado, que la gente se aparte del pecado, que sus hijos nos apartemos del pecado. Y es por eso que muchas veces Él permite esas calamidades para que la gente se dé cuenta, hermanos, dónde estamos y dónde quiere el Señor que nosotros estemos. En Sofonías, el capítulo 3, estábamos en el capítulo 1, dele vuelta a su página o tal vez ahí en la misma está el capítulo 3. Habla del pecado de Jerusalén, habla del pecado de la nación antigua de Dios, ¿verdad? Y nos dice el capítulo 3 y en el versículo 1, dice, ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. ¿Cómo era la ciudad de Dios, hermanos? Rebelde y contaminada y opresora. Si usted me acompaña en el versículo 9, hermanos, hay un contraste. Versículo 9 del capítulo 3 dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos, ¿qué dice? Pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. ¿Cómo se le debe servir al Señor, hermanos, cuando Dios nos llama a través de su palabra? Dice, de un común consentimiento. Dios pide de usted, hermano, una adoración que salga de su corazón, de su alma, por la palabra de Dios, porque usted ha entendido el mensaje de la palabra, porque usted ha entendido y yo hemos entendido que Dios nos está llamando para algo especial. Y es por eso que el Señor así lo dice. En el versículo 17, ahí mismo del capítulo 3, dice, Jehová está en medio de ti poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Miren, hermanos, el contraste que hay entre el versículo 1 del capítulo 3, el contraste que hay con el versículo 17 y el versículo 9, y el contraste que hay con el capítulo 1 y el versículo 18 que tenemos como lectura bíblica hoy. Si nosotros volvemos al capítulo 1, el versículo 18, hay un gran contraste con lo que acabamos de leer en estos dos versículos del capítulo 3. Por eso, hermanos, Dios en su palabra no se guarda nada, no esconde nada. Así como David dice que fue un adúltero y fue un asesino, también dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque David reconoció a Dios y se volvió a Dios. Ahora yo me pregunto y le hago esta pregunta. ¿Usted está reconociendo a Dios? ¿Se ha vuelto a Dios? ¿Ha dejado su manera de vivir antigua? Así debería ser, hermanos, porque Dios espera eso de ti y de mí. Que tú y yo, hermanos, reconozcamos quién es nuestro Creador y qué es lo que Él espera de mí en esta vida. En esta vida, los años que Dios te dé a ti, los años que Dios me dé a mí, hermano, son una prueba para demostrarle a Dios nuestra lealtad o nuestra desobediencia y nuestra ingratitud. Y es por eso, hermanos, que Dios dice que Dios tiene paciencia. Dios tiene paciencia para con el impío, no queriendo que muera o que perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios para nosotros. Y en esta mañana he titulado el mensaje y la predicación que quiero compartir con ustedes, la paciencia de los santos. La paciencia, hermanos, en los seres humanos es un ingrediente especial que cada uno de nosotros debemos tener si necesitamos alcanzar alguna meta, algún plan. Paciencia. Si hablamos de la paciencia en el matrimonio, hermanos, sí que se necesita paciencia.
Yo soy casado con mi esposa desde 1985, ya casi 40 años. Y puedo decirles, hermanos, que el Señor me ha ayudado a tener paciencia. Pues para la salvación, hermanos, también hay un pacto con Dios y con su pueblo. También debemos tener paciencia y desarrollarla. Si es que queremos, hermanos, llegar a donde el Señor ha trazado esa meta para ti y para mí. Así que lo he titulado La paciencia de los santos. ¿Qué significa, hermanos, la paciencia? Vamos a leer 2 versículos. No vamos a hablar solamente de la paciencia, pero dice aquí que la paciencia de Dios todavía está con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. La paciencia está desarrollándonos, hermanos, de tal manera que nos volvamos hacia Él, ¿verdad? En el libro de Hebreos, ¿me acompañan? Rapidito, Hebreos, Alejandra. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 10, versículo 36. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Ahí nos habla un poco el Señor acerca de la paciencia. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Dice la palabra del Señor, amén. Dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Es necesario qué, hermanos, que tengamos qué? ¿Para qué? En este caso aquí, ¿para qué? Para que podamos, hermanos, obtener la promesa. ¿Y cuál es la promesa que Dios le da a sus hijos? Vida eterna. Hermano, estamos en ese proceso. Estamos desarrollando la paciencia de acuerdo a las promesas de Dios. En cada situación de nuestra vida muchas veces hay personas que se les olvida la paciencia o no la quieren desarrollar y avientan todo y se van otra vez al mundo. ¿Para qué voy a seguir ahí si todavía estoy enferma? ¿Para qué voy a seguir ahí si todavía no tengo trabajo? Si todavía no tengo esto, lo otro. Mira, aquel sinvergüenza, aquellas sinvergüenzas no van a la iglesia, no creen en Dios y mira qué bien están. Hermanos, Dios tiene para cada uno su tiempo. Aquellos sinvergüenzas, que tal vez yo o tú le puedes llamar sinvergüenzas, van a tener su tiempo. Sofonías capítulo 1, versículo 18, ahí está su tiempo de ellos. Pero para usted y a mí, si desarrollamos la paciencia de acuerdo a la voluntad del Señor, en Jeremías capítulo 3, versículo 9 y el versículo 17. Ahí está para usted y para mí. Por eso es necesario, hermanos, que vayamos viendo los contrastes. Que Dios es un Dios de amor con aquellos sinvergüenzas y aún con nosotros, que ya le conocemos y andamos en sus caminos. Dios tiene un galardón, tiene una promesa, tiene una recompensa para aquel que desarrolla la paciencia. ¿Lo leemos otra vez? Versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, para que habiendo hecho ¿qué, hermanos? La voluntad de Dios, hermanos. Ahora yo le podría preguntar a usted, ¿usted está haciendo la voluntad de Dios en su vida o está siendo guiado por lo que usted quiere hacer? Démonos cuenta, hermanos. Muchas veces nosotros no le entregamos a Dios nuestra voluntad. Queremos hacer las cosas porque yo pienso que así se deben hacer. ¿Verdad? Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 es un versículo muy conocido. Pero fíjense cómo el apóstol aquí lo dice, el apóstol, en el libro de Hebreos, el apóstol Pablo, y acá en el libro de Apocalipsis, al final, hermanos, para el tiempo final, se verá la distinción en lo que hace Sofonías en esos capítulos de la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 12. Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 12. Amén. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cuál es la distinción, hermanos, entre los sinvergüenzas, como tomando el ejemplo que les puse, ¿verdad? De aquellos que no buscan a Dios, aquellos que no adoran a Dios, aquellos que no ponen su voluntad en las manos de Dios. ¿Cuál es la diferencia con estos? Mire, aquí está la paciencia, porque ahí está la paciencia de los santos.
Los santos, ¿quiénes son, hermanos? Nosotros, aquellos que nos hemos apartado del mundo y ahora nos hemos puesto del lado del Señor. El Señor nos hace santos porque nos quita la contaminación del mundo. Y cuando nosotros nos hacemos a su bando, a su lado y ponemos nuestra mente y nuestro corazón y nuestras vidas a su servicio, entonces el Señor nos santifica a través de su palabra. San Juan capítulo 17, el versículo 17, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Por eso es indispensable que el Hijo de Dios, hermanos, siempre cuente con las Sagradas Escrituras a su mano. Porque estas, hermanos, el Señor quiere que estén ¿dónde? En nuestros corazones. Dice Él, pondré mis leyes y mis mandamientos en sus corazones. Ya no solamente en las tablas, ya no solamente en la palabra de Dios, sino en nuestra mente y en nuestro corazón, sabiéndolas y viviéndolas. Eso es lo que hace santo a una persona. Y por eso aquí el apóstol Juan hace la distinción al final, en el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, porque se necesita, hermanos, paciencia para caminar todo este tiempo de nuestra vida. Permítanme que me ponga como ejemplo otra vez. Yo no sé cuánto tiempo usted tiene caminando con el Señor, pero mi esposa y yo tomamos los estudios de la Biblia y nos bautizamos el mismo día. Y todavía recuerdo qué día. Fue un 17 de agosto de 1991. Así que desde el 91 para acá, hermanos, yo hice un pacto con el Señor a través del bautismo. Ya sabemos cuál es el símbolo del bautismo, ¿verdad? El símbolo del bautismo es la muerte y la resurrección. Ahí en las aguas bautismales quedan la persona antigua. La persona vieja muere y sale una nueva criatura, una nueva persona en Cristo. Por eso el apóstol Pedro dice, arrepentíos y bautícense cada uno para el perdón de sus pecados y entonces dice, recibirán el don del Espíritu Santo. Hermanos, cuando nosotros somos bautizados recibimos el perdón de nuestros pecados, pero también recibimos el don que nos capacita para vivir una vida nueva en Cristo. Una nueva vida, hermanos, que nos va a llevar en el camino de la santidad y al final la perfección en Cristo, hasta que lleguemos, dice, a la estatura plena de Él. Por eso, hermanos, el procedimiento de nuestra vida, el caminar con el Señor, nos dice, hermanos, dos cosas especiales ahí en el versículo 14. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos, guardar los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y tener la fe de Jesús. Hermanos, son elementos esenciales. Dos cosas que diferencian lo puro de lo impuro. Así como Dios apartó a los animales y les dijo, por ejemplo, el pez, ¿verdad? El pez que se podía comer y el pez que no se podía comer. Las dos características, que tuvieran aletas y escamas. Ese se podía comer, dos distinciones. Aquí hace lo que hace a un ser humano puro e impuro, aquí está la distinción. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Es por eso, hermanos, que vamos a ir viendo a través de este mensaje. Lo voy a hacer corto porque estamos avanzados en el tiempo. Pero quiero, hermanos, que usted conozca. Y si ya lo conoce, que lo establezca en su corazón bien. Lo que el Señor quiere que usted sepa. El Salmo, capítulo 9, versículo 10. El libro de los Salmos. Vamos ahí, por favor. Salmos, capítulo 9. La distinción y los contra que el Señor pone en su palabra para que usted y yo nos demos cuenta, hermanos, dónde estamos. Salmo capítulo 9 y vamos a leer el versículo 10, pero para tener todo el cuadro completo vamos a ver el versículo 9 y 10. Salmo capítulo 9, el versículo 9 y 10. Para ver el contexto de lo que está hablando el versículo 10. Amén. Versículo 9 dice, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Hermano, cuando tengas angustia, cuando vengan los tiempos difíciles, ¿quién es tu refugio?
Jehová, Dios, es nuestro refugio. Versículo 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Amén. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Amén. Hermanos, qué bonito mensaje de la palabra del Señor. Que Él es nuestro refugio. Amén. Pero ahora la pregunta es del versículo 10. ¿Usted le está buscando? Hay muchos que no buscan al Señor. Y no es porque, bueno, muchos dicen, no, yo es que sí voy a la iglesia. Oh, sí, yo creo en Dios. Hermano, eso no es buscar a Dios. Eso es parte de buscar a Dios. El buscar a Dios, el resultado es, dice el Señor en su palabra, por sus frutos los conoceréis. Tu comportamiento, mi comportamiento, cómo me conduzco yo en la vida. Ahí me doy cuenta y la gente se da cuenta dónde está usted, con Dios o sin Dios. ¿Verdad? Porque de palabra, como dicen los mexicanos, ¿verdad? De boca, de palabra me como 10 tacos, dicen ellos. O sea, es fácil hablar, es fácil. Pero la palabra del Señor, hermano, nos lleva más allá. Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Vamos a ir rápido, por favor. Éxodo capítulo 32. Mire, hermanos, como un poquito aquí y un poquito allá la palabra del Señor nos va poniendo, hermanos, donde debemos estar o donde debiéramos estar. Éxodo capítulo 32 y el versículo 34. Amén. Éxodo 32, versículo 34, dice la palabra del Señor. Ve pues ahora, le dice a Moisés, ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Hermanos, Dios está con nosotros hoy y Él siempre va a estar. Seas bueno, seas malo, o te portes bien o te portes mal, vengas a la iglesia o no, el Señor todavía está contigo. O sea, tú tienes la aprobación de Él. Pero aquí dice la parte final, hermanos. ¿Qué dice la parte final del versículo 34? Dice, pero yo en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. Hermano, no nos vamos a librar, nadie se va a librar, hermanos, si no echó su suerte con el Señor. Y Dios no quiere destruir a nadie. Lo que Dios quiere destruir es el pecado que nos afecta en nuestras vidas. Él quiere extirpar de nosotros, hermanos, lo que hay dentro de nosotros que nos va a matar. Si en nuestra vida hoy, en nuestra vida física, hablando de nuestra vida física, ¿tenemos enfermedades o no tenemos enfermedades? Hay tumores, hermanos, cancerígenos que aún la ciencia no puede extirpar, no puede quitar. Pero Dios sí puede, hermanos. Dios puede. Y quiere hacerlo. Cuando tú y yo, hermanos, venimos a Él. En oración, en súplica. Él lo puede hacer si es su voluntad. Y nosotros debemos confiar que así se hará, hermanos. También lo que Dios quiere es extirpar el pecado que está en tu vida. Que eso te llevará a la muerte eterna. Si hoy no hacemos nuestra decisión correcta. Es por eso que aquí dice que el pueblo pecó. Y aún así le dijo, ve pues ahora lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti. Pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Hermano, hay un día que el Señor ha estipulado. A todos nos va a llamar a cuentas. Hoy, hermanos, buenos y malos, el sol sale sobre todos. Cuando la lluvia cae, también prodigia la comida, el alimento para todos. Pero hay un día que el Señor ha destinado para llamarnos a cuentas a cada uno de nosotros. Y entonces ahí dice que le dará a cada uno su paga. Mire, acompáñenme, vamos a Jeremías capítulo 29. Jeremías lo encontramos a un lado del profeta Isaías. Está Isaías, después encontramos Jeremías capítulo 29. Hermanos, me gusta hablar sobre estos temas que el Señor pone en mi corazón porque son los que nos preparan. Los profetas ya lo han dicho y se están cumpliendo estas cosas. Y cada uno de nosotros, hermanos, debe de tomar una decisión de acuerdo a como tú quieras hacerlo. Dios no obliga a nadie. Dios no pone presión, pero lo que Dios quiere es tu salvación.
Jeremías capítulo 29 y el versículo, vamos a leer el 13, pero vamos a leer el 12 para tener el contexto de lo que el profeta Jeremías estaba diciendo a su pueblo. Jeremías 29, versículo 12 y el 13. El 13 es el que quiero especialmente, pero para tener el contexto y que usted pueda entender, vamos a leer el versículo 12. ¿Estamos ahí? Dice el Señor, Él está hablando por medio del profeta. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo, ¿qué dice? Os oiré, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cómo vino usted hoy aquí en esta mañana? ¿Solamente vino porque tiene alguna necesidad? ¿Solamente viene porque quiere la bendición de Dios? ¿O viene porque le nació en su corazón venir a los pies del Señor? Debemos nosotros recapacitar en eso, hermano, porque aquí dice la condición para que Dios nos oiga. Otra vez lo voy a leer. Entonces me invocaréis, eso es invocar el nombre de Él en oración, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa es la actitud, hermanos, con la cual nosotros debemos presentarnos ante el Señor. Y la palabra del Señor nos dice que donde están reunidos 2 o 3 en su nombre para adorarle, dice, Él está en medio de ellos. Esa es la promesa de Dios, hermanos, que hoy el Señor, hermanos, usted no se sienta que solamente está en esta casa y que ¿dónde está Dios? Que necesitamos tener una imagen como, yo no sé por qué pusieron esa fotografía ahí, hermanos, en el libro de escuela sabática. Yo no sé por qué pusieron esa imagen ahí. Hermanos, nosotros tenemos un Dios vivo. Tenemos un Dios vivo, no tenemos un Dios crucificado, muerto, no. Tenemos un Dios vive y vive para siempre. Ese es el Dios, hermanos, que está aquí con nosotros hoy, que nos está escuchando, que le estamos invocando su nombre y Él nos escucha. Por eso la palabra del Señor, hermanos, quiere que tú y yo reaccionemos. Dice el versículo 13, ¿verdad? Dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así que, hermanos, esa es la condición para que Dios pueda escucharte y pueda escucharme a mí. Que estemos aquí, hermanos, con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra vida, ¿verdad? Buscándole a Él y pidiéndole lo que el hombre no puede hacer, Él lo puede hacer por cada uno de nosotros, si es su voluntad. Alejandra, que el Señor te bendiga por haber venido hoy con nosotros. El Señor puede hacer, no sé cuál es tu situación, pero Él sí lo sabe. Y está en nosotros pedir que el Señor se cumpla sus promesas en nosotros, ¿verdad? Así que cada uno de nosotros, hermana Araceli, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos una enfermedad que necesita ser curada por nuestro Dios. Y lo será, hermanos, a medida de que nosotros le pidamos a Él con nuestro corazón. Así que es su palabra la que dice y debemos de confiar que se cumplirá. En el libro de Job también tenemos, hermanos, la palabra del Señor hablándonos. Mire, vamos de profeta en profeta. Para saber, hermanos, que dice la palabra del Señor que sin profecía el pueblo se descarrila. Es por eso que son tan importantes que vayamos a los libros proféticos, para que se cumplan. En el libro de Job, ¿dónde lo encontramos? Un poquito atrás de Salmos, ¿verdad? Encontramos el libro de Job. Y vamos a buscar el capítulo 34 de Job. Job es un ejemplo, hermanos, para cada uno de nosotros. Job 34, el versículo 10 y el versículo 11. Job 34, versículo 10, versículo 11, leo la palabra del Señor en el versículo 10. Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Mire lo que dice el Señor a través del profeta. Oídme. Lejos esté de mí, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Hermanos, en Dios no hay ni impiedad ni iniquidad, no hay. Y lo que dice el versículo 11, porque Él pagará al hombre según ¿qué? Su obra, y la retribuirá conforme a su camino. Hermano, Dios nos hace saber que, hermanos, en Dios no hay pecado, no hay iniquidad ni impiedad. Por lo tanto, sus hijos también no deben vivir en impiedad ni en iniquidad, en maldad.
Dios está preparando un pueblo, hermanos. Dios está preparando un pueblo para su segunda venida. En la primera venida del Señor ya pasó, ¿verdad que sí? Los relatos bíblicos nos enseñan que el Señor Jesús vino como un bebé a nacer en esta tierra. Y vino a buscar los pecadores y vino a salvarlos del pecado. Así que en su segunda venida viene solamente a llevar ese pueblo que vivió en armonía con su palabra, que quiso hacer las cosas diferentes a lo que el mundo la hace. Porque la palabra del Señor nos dice que el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. O sea, el que ama las cosas de este mundo. Y hay muchos hermanos, muchas personas, vemos la mayoría de nuestra sociedad, cómo aman más las cosas del mundo que las cosas de Dios. No quieren venir a las cosas de Dios porque viven en pecado. Si usted le habla a alguien de la palabra de Dios, oh, no, a mí no me hables de eso. ¿Por qué? Porque viven en adulterio, en fornicación, viven en la tomadera, viven en drogas, viven en vicios, hermanos. Usted, name, ¿verdad? Usted le puede nombrar cualquier cosa. Entonces, si vienen a las cosas de, no, es que pues, ahí no pueden, me dicen muchos, es que ahí no, ustedes no bailan, ¿verdad? No fuman, no toman, ¿verdad? Hermanos, el mundo se ha distanciado tanto de Dios que le pesa dejar su estilo de vida. Y Dios, hermanos, no es que quiera cambiar tu estilo de vida, Dios quiere cambiar tu vida en completo. Así que el Señor, hermano, nos habla ahí. Volvamos al libro de Jeremías, capítulo 17. Me acompañan, por favor, libro de Jeremías. Adelante de Isaías, del profeta Isaías. Capítulo 17. El Señor sigue hablando, hermanos, por medio de sus profetas. Jeremías 17, versículo 10. Jeremías 17, versículo 10. Leo el versículo. La palabra del Señor dice así: Yo Jehová. Miren, ¿quién dice ahí? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién es, hermanos? El Señor. Él escudriña, ¿verdad? Dice la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hermanos, Dios habla a través de los profetas y nosotros debemos hacer caso. Debemos hacer caso. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, le está hablando a una de las iglesias del tiempo, aquel tiempo, pero que representaba una iglesia del tiempo del fin. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, acompañen, vamos a ir rapidito, es el último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 21 al 23. Apocalipsis, capítulo, estas palabras que vimos aquí, hermanos, en Jeremías, y que escudriña y pruebe el corazón. Mire cómo en la última iglesia, para el tiempo del final, Dios vuelve a llamar a la atención aquí. Apocalipsis 2, versículo 21 al 23. Dice la palabra del Señor en el versículo 21. Y dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Qué nos está dando Dios, hermanos? Como iglesia, tiempo. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos. Dice aquí, en este caso en la iglesia de Tiatira, dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente. Miren las palabras que estaba diciendo el profeta Jeremías, y yo el que escudriña la mente y el corazón, y os daré cada uno según sus obras. Hermanos, Dios es amoroso. Dios quiere que tú y yo, hermanos, vivamos una vida hoy y siempre en los años que el Señor nos dé. Yo no sé cuántos años, pero el Señor quiere que usted y yo caminemos en santidad. Por eso dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Dios, hermanos, está llamando a sus hijos, está llamando a su pueblo, para que, hermanos, entremos en el camino angosto, dejemos el camino ancho que lleva a la perdición.
El Señor está llamando, hermanos. Mateo capítulo 16, versículo 27. Vamos a ir rapidito. Mateo capítulo 16. Hoy nos habla por Leví Mateo. Mateo capítulo 16 y el versículo 27. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 16 y el versículo 27. Amén. Leo el versículo 27, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Miren, hermanos, porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo en la segunda venida, dice que vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. ¿Y a qué vendrá? Y entonces, dice, pagará o dará a cada uno conforme a sus obras. Hermanos, hay un día en que el sinvergüenza, en que el desobediente, en que el impío, tanto el bueno como el que hoy estamos aquí, hermanos, queriendo hacer la voluntad del Señor y aprendiendo de su palabra para entrar en santidad con el Señor, entrar en armonía con Él, Él llamará a cada uno de este bando y del otro, y a cada uno le dará, dice, según lo que haya hecho. Según lo que haya hecho. ¿Alguna vez usted ha ido a corte aquí por alguna cosa? Si usted no, usted, ¿verdad? Uno va a corte, hermanos, y recibe ahí, pues, por lo que haya sido citado, ¿verdad? Hay un veredicto que se da. Hay un veredicto que se da, ¿y cuál es el resultado? Hay dos. Uno que es culpable y hay uno que es inocente. Aquí el Señor también dice que Él vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles, y entonces, dice, le dará a cada uno. Hoy no, hermanos. Hoy usted haga lo que quiera hacer y pareciera que no hay, ¿verdad? Pareciera que no, tanto el bueno como el malo, pareciera que no hay castigo o no hay recompensa por ahorita. Pero eso viene, hermanos. Por eso dice que necesitamos, ¿qué? Paciencia. Para poder vivir y desarrollar, hermanos, el plan de la salvación como Dios lo ha hecho en su palabra. Y es por eso, hermanos, que estamos viendo aquí el contraste, ¿verdad?, de la palabra de Dios y cómo Dios nos ama. Estamos en el capítulo 16. ¿Me acompañan al capítulo 25 de Mateo? Este capítulo de 25, hermanos, es muy especial porque habla también de dos clases de tipo de gente que hoy están viviendo aquí y que al final van a ser llamadas. Mateo capítulo 25. Cuando usted ve ahí el capítulo 25 de Mateo, el versículo 31. Ahí comienza, hermanos, y dice que es el juicio de las naciones, el tiempo final, ¿verdad? Y hay dos clases de gentes en esas naciones. Mire, el versículo 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, mire, vuelve a repetir lo mismo, en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces dice, se sentará en su trono de gloria. ¿A qué se sienta un trono, hermanos? Un trono se sentaba el juez, se sentaba el rey en lo anterior, y hoy también, cuando yo fui a la corte como jurado, a mí no me acusaban, yo fui como jurado, como juror, ¿verdad? Y entonces cuando llega el juez, hermanos, todos se ponen de pie en la sala, todos. Y llega él, y cuando él se sienta, entonces usted ya puede sentarse. Pero cuando él se sienta tiene un significado muy grande. Aquí dice que el rey viene y se sentará en su trono. ¿Y viene a qué dice? A juzgar. Entonces es indispensable que usted y yo conozcamos el versículo 31 que acabamos de leer. Si usted sigue leyendo los versículos, hermano, ahí están los actos y las obras de estas personas. Pero usted lo puede leer en su casa, pero para no perder mucho tiempo aquí, vayamos al versículo 46 del capítulo 25. Versículo 46. Dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dos tipos. Usted y yo, hermanos, vamos a decir dónde queremos estar ahí. Si queremos recibir la vida eterna o muerte eterna. El Señor, hermanos, desea de todo corazón, como nosotros las personas decimos, desea de todo corazón que usted y yo podamos alcanzar la salvación, podamos ser salvos. Pero, hermanos, Él ha dictado
los parámetros, ¿verdad? Para que usted y yo la podamos alcanzar. Y está aquí, en su santa palabra. Lo único que tenemos que hacer, hermanos, es ir al Señor en obediencia, ¿verdad? Con reverencia, con contrimiento de corazón y ver cuál es la voluntad de Él para nuestras vidas. Y hermanos, entonces podremos alcanzar la felicidad. Sin Dios, hermanos, viviremos en este mundo sin felicidad y sin vida eterna. Pero con el Señor, hermanos, tenemos todo ganado. Depende de ti y de mí que podamos honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. En el libro de Romanos, vayamos ahí rápido. Mire cómo el apóstol San Pablo vuelve a hablar, hermanos, acerca de este tema. En el libro de Romanos, el capítulo 2. Romanos capítulo 2. Encontramos el libro de Juan, luego está Hechos y está el libro de Romanos capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 2 en adelante. Todo lo vamos a leer estos versículos, hermanos, para que tengamos el contexto especial de lo que la palabra de Dios quiere ahí que podamos entender. Romanos capítulo 2, versículo 2 al 7. Amén. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según su verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios? Hace la pregunta. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza, miren hermanos, aquí está, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ¿qué dice? Ira. ¿Para cuándo? Para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cómo va a ser el juicio de Dios, hermanos? Justo. Dice ahí justo. Versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras o según sus obras. Versículo 7. Aquí está la definición, hermanos. Vida eterna a los que perseverando en bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Hermanos, Dios es bien claro. Dios nos ama. Y por eso, porque Dios nos ama, nos está advirtiendo. Si usted se diera cuenta como madre, como padre, ¿verdad? Que su hija, su hijo va por ahí. Si la hermana Lourdes viera que allá hay algo que le va a picar a la niña, ¿qué le diría? No, mija, no vayas para allá, porque eso te va a causar daño. ¿Verdad que sí? Pero si la hermana no le dijera nada, ella se va y la hermana no le advirtió. ¿Qué está haciendo Dios con nosotros? Dios nos advierte, hermanos, porque hay peligro. Y Dios en su amor y en su misericordia nos está avisando. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos en nuestra situación de nuestra vida hoy? ¿Estamos haciendo la voluntad del Señor o estamos viviendo de acuerdo a la nuestra? Pensemos, meditemos. En cada una de las cosas que hacemos, hermanos. En Primera de Juan, me acompañan, por favor, vamos rapidito ahí. Primera de Juan, casi hasta el final, antes del Apocalipsis. Unos libros pequeños, son cartas. Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 15 al 17. Primera de Juan está después de Pedro. Primera de Juan, el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice: no améis al mundo, hermanos. Esto póngale ahí usted. Si usted se llama Alejandra, si usted se llama Rosa María, si usted se llama X nombre, ponga ahí su nombre. Y mire, este es el consejo que le está dando la palabra del Señor hoy. Versículo 15. Alfonso, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué dice? No está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí nombra lo que hay,
aparte de las cosas que hay, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice, no provienen del Padre, sino ¿de quién? Del enemigo. Y el mundo, versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para cuándo? Para siempre, hermanos. Eso es el plan que Dios tiene trazado para ti y para mí. Por eso Juan capítulo 3, versículo 16, dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está, hermanos. Gracias a Dios por eso, gloria a Dios. Porque el Señor, hermanos, quiere tu bienestar, quiere el mío. No solo quiere que vivas esta vida aquí, hermanos, sino que la prolonguemos para la eternidad. Y la eternidad comienza cuando tú y yo, hermanos, empezamos a vivir un pacto con Dios, un pacto de amor. Entonces ahí la vida eterna comienza y se prolongará por los siglos, hermanos. ¿Verdad? Donde el Señor dice que nunca pararemos de aprender de las cosas de Él. Y en los otros mundos, hermanos, ¿cuánto vamos a viajar? Yo estoy esperando eso, hermanos. Viajar por los mundos, hermanos, que no cayeron en pecado, que el Señor ha hecho. Aquí solamente nuestros ojos empiezan a ver solamente las estrellitas que están por ahí, que el Señor ha puesto en esta galaxia, pero todos los mundos, hermanos, que el Señor hizo y que viven en armonía con su voluntad, hermanos, vamos a andar viajando allá y dice el himno que les vamos a contar del amor de Jesús. Lo que el Señor hizo por nosotros en esta vida. Ellos ahorita están observando, hermanos, el mundo, esta tierra, es el foco de atención para ellos. Ellos están viendo, hermanos, cómo el enemigo ataca a Dios por medio de sus hijos. Pero, hermanos, ya llegará ese día que el Señor lo promete en su palabra. Alejandra, confianza en el Señor. Debemos tener confianza. Que el Señor lo ha dicho y el Señor lo cumplirá. Vamos a concluir, hermanos, en Romanos capítulo 8, versículo 14, para que usted se dé cuenta si usted hoy es un hijo de Dios o no es una hija de Dios. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Romanos capítulo 8. Versículo 14. Romanos capítulo 8, el versículo 14. Amén. Leo la palabra del Señor, dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Usted es una hija de Dios? ¿Usted es un hijo de Dios? Porque usted está permitiendo que el Espíritu Santo lo guíe, ¿verdad? Es su guía. El Señor Jesús dijo, me voy, pero os mandaré el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual los guiará a toda verdad. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra, que el Señor bendiga tu vida, que bendiga nuestras vidas y nuestras familias, para que tú y yo, hermanos, así como Pablo le dijo al carcelero de Filipos, le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, tú y toda tu familia. Por eso, hermanos, la salvación empieza cuando nosotros nos entregamos a Dios. Entonces vamos a poder ser una influencia positiva, una influencia, hermanos, para vida eterna con nuestros familiares, con nuestros amigos. Mire cómo nuestra hermana Lourdes está haciendo una influencia para con Alejandra. Ella la invitó, ella le dijo, ven y ve, como le dijo Pedro a su hermano, ¿verdad? A Andrés a Pedro, perdón. Dice, de Jerusalén va a salir algo bueno, ven y velo. ¿Verdad? Entonces, hermanos, Alejandra ha venido y está viendo al Señor Jesús lo que dice en su palabra. Y por medio de eso, hermanos, el Señor Jesús cambia, transforma nuestras vidas, ¿verdad? De ser un humilde gusano a ser una mariposa, ¿verdad? Así que el Señor, hermanos, quiere que tú y yo hoy podamos realmente confirmar nuestro deseo de servirle al Señor, de que nuestra vida tome una actitud diferente, que podamos, hermanos, comprender el mensaje pleno de la salvación, ¿verdad? Así que en esta hora vamos a cantar el himno. Voy a pedir al hermano que pase a recoger las ofrendas. Después cantaremos el himno y voy a hacer una oración, hermanos. Ya la hermana oró por Alejandra, pero yo quiero hacer una oración por Alejandra especial, por nuestra hermana Araceli, por las dos hermanas Aracelis y por todos los demás y por todas las demás
para que el Señor pueda sanar nuestros cuerpos, pueda sanar nuestras mentes, nuestros corazones, y que Él pueda depositar en nosotros, hermanos, la semilla del Evangelio pura, tal cual es, en las Sagradas Escrituras. Así que, hermana Angélica, ¿cuál es su pedido, hermana? La hermana Eli también. Sí, la hermana Angélica. Vi que él me levantó la mano. También quiere que oremos por usted. Sí, vamos a orar. Los que puedan, yo voy a hacer el llamado. La hermana Araceli también. Sí, por las dos hermanas Aracelis.